Muy buenas, que el Señor bendiga a mis hermanos y amigos. Esto es un estudio eh, que tiene que ver con la justicia de Dios en Cristo para todos aquellos que han conocido la verdad y para los que están por conocerla, evidentemente. Y quisiera pues traer este pequeño pensamiento de la palabra para que el Señor pueda bendecir nuestras almas en este tiempo tan difícil que nos ha tocado vivir. eh, Reposando, ahí lo dice, ¿ve? Reposando en lo que sucedió en la cruz, reposando en la justicia del Calvario. Y como dice la palabra de Dios ahí en Gálatas, ahí lo tengo escrito, ahí el libro de Gálatas capítulo 2 y versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y lo que antes vivía en la carne, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Yo ya no vivo más. La cruz ha hecho división en mi vida. La cruz ha marcado un antes y un después, o un ahora. Y la cruz es el sacrificio que la palabra de Dios, desde el Génesis hasta Apocalipsis, resalta en algunas partes más claro, en otras está un poquito más camuflado, lo podríamos llamar, pero ese evento es el que muchos han dejado de mirar o creer y entender, y hay como una especie de doctrina donde yo vengo a Cristo, ahora recibo la salvación y de aquí en adelante sigo yo esforzándome, sigo yo santificándome, sigo yo trabajando para Dios, sigo yo haciendo las buenas obras, sigo yo, pero eso es un error. El yo tiene que estar crucificado juntamente con Él. Y cuando sucede que el yo ya no está crucificado, que sucede, entonces caemos en otro ámbito, el cual hablaré en este estudio. Si Dios me lo permite, el tiempo me da, o si no, tendremos que hacer otros estudios subsiguientes para dar a conocer lo que significa la justicia de Dios en Cristo. El apóstol Pablo lo revela claramente en su ministerio. Él predicaba a Cristo y a Cristo crucificado. Dice Primera de Corintios 1:17. Primera de Corintios 1:17. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, dice. No con sabiduría de palabras, para que no se haga vana, ¿el qué? La cruz de Cristo. Para que no se haga vano el sacrificio perfecto. Esto es algo que en la vida de muchos creyentes se ha ido haciendo vano. Ya no hay esa fe suficiente en lo que sucedió en la cruz. Ahora hay que añadirle, todos aquellos que intentan de añadirle de sus buenas obras, de sus capacidades, de sus talentos, de sus esfuerzos a la cruz, indirectamente e inconscientemente se han hecho enemigos de la cruz. No se conforman a lo que sucedió en la cruz porque no tienen la fe suficiente para creer eso, por la falsa doctrina que se ha infiltrado en la misma iglesia del Señor, por el matiz que se le ha ido dando al mensaje. Se ha ido creando un ambiente y una atmósfera de legalismo, y los cristianos tristemente actúan bajo temor y nunca ya bajo amor. Dice la palabra de Dios que en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Por eso es que el apóstol Pablo, además de predicar a Cristo y la cruz, dice que para que no se hiciera vana, ahí en el capítulo 2 de Primera de Corintios, él dice que predicaba a Cristo y a Cristo crucificado. Para los judíos, dice la palabra de Dios, que era tropezadero, y para los gentiles o los griegos es locura, mas para los que creen es poder de Dios. ¿Por qué poder de Dios? Porque esto trae una transformación al corazón del creyente,
donde ya la carga, el que empieza a llevarla es el Señor. Mira lo que dice Mateo, en el capítulo 11, el versículo del 28 al 30, ahí dice: llevad mi yugo sobre vosotros, venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, porque fácil es mi yugo y ligera es mi carga. ¿Cómo es posible que hayamos dejado de sentir ese descanso? Porque nos hemos separado del yugo. ¿Cuál es el yugo? Es la cruz. El yugo es un madero donde normalmente se le ponían las yuntas a los bueyes y a los animales para el trabajo, y trae aquí como un hueco y aquí otro. En uno está el Señor y en otro estamos nosotros. Nuestro yo tiene que estar aquí juntamente con Cristo. Y cuando experimentamos ese yugo, el madero, lo que sucedió en la cruz, digamos, ese simbolismo jurídico, que es de lo que yo estoy hablando, porque yo estoy dando una panorama en esta hora de lo que es la justicia de Dios en Cristo, que es hablar del mensaje de la cruz en ámbitos jurídicos. No es que literalmente el evento del Calvario, a Cristo crucificado y ensangrentado, tenemos que tener esa revelación, o la revelación es la revelación jurídica. La Biblia dice aquí en Romanos 1:17, que en el Evangelio la justicia de Dios, ahí, se revela por fe y para fe. No podemos tener la revelación de lo que sucedió aquí si no es por medio de la fe. ¿Y cómo viene la fe? Dice la Biblia. En Romanos 10:17 dice la Biblia que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? El oír la palabra de Dios. Tenemos que venir al libro de Romanos, tenemos que venir al libro de Gálatas, tenemos que venir al libro de Hebreos, tenemos que venir al libro de Corintios. Y cuando vemos todas estas verdades que el Espíritu nos las revela, entonces podremos entender incluso mejor los evangelios. Jesucristo empezó su ministerio diciendo: el tiempo es cumplido y el reino de los cielos se ha acercado, por tanto arrepentíos y creed en el Evangelio. La palabra arrepentimiento viene del griego metanoia. Cuando yo entiendo la verdad de Dios, la mente se me tiene que transformar. Es un cambio de mente a la mente de Dios. Mi mente queda suprimida porque mi yo empieza a ser crucificado, es llevado a la cruz. Y entonces mi mentalidad empieza a hacerse a la mentalidad de Dios. Sé que hay un juicio por causa de la ley de Moisés. Porque Moisés, dice la Biblia, nos trajo la ley. Jesucristo nos trajo la gracia. Pero por Moisés fue dada la ley. Y la ley es el instrumento que el Espíritu Santo usa para revelarte a Dios como juez. Y cuando el Espíritu Santo te revela a Dios como juez, tú sabes que estás a expensas de un juicio que se ha de celebrar. Dice la Biblia en Hebreos 9:27 que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto el juicio. El Espíritu Santo usa el instrumento de la ley para convencer. Trae convicción al hombre interior que está perdido en sus delitos y pecados. ¿Y qué le revela? Le revela la situación y el estado de pecado, de justicia y de juicio. El hombre está en pecado, o sea, vive en desobediencia a Dios y vive lejos de Dios. Está transgrediendo continuamente la ley de Dios. En la categoría de pecador, necesita justicia porque va a ser juzgado y hay un juicio que le espera. Entonces, cuando el Espíritu Santo usa la ley de Moisés, donde están todos aquellos, no cometerás adulterio, no hurtarás, no tomarás el nombre de Dios en vano, cuando el Espíritu Santo usa la ley, Espíritu Santo trabaja con la ley, con el decálogo, los 10 mandamientos que Moisés le dio a Israel. Entonces vemos a Dios como un juez. Lo ves como un yugo, como dice Dios mío. Pero es necesario que esto venga a nuestras vidas para que seamos convencidos de que hay un juicio. Lo que pasa es que cuando se nos convence de esta verdad, entonces se nos presenta el Evangelio. El Evangelio es buena noticia. Ahí lo dice, ¿ves? Buena noticia, buena nueva. Y cuando nosotros creemos toda esta verdad, el Espíritu Santo dice la palabra en Juan 16:18, que cuando viniese el Espíritu Santo, dijo Cristo, Él convencería al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y entonces dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 3 y versículo 19,
que la ley fue añadida a causa de las transgresiones. Estamos continuamente traspasando el lindero que Dios nos ha puesto. Estamos usurpando su honor, su honra. Estamos faltándole al respeto, pero no lo sabemos por causa de que estamos en ignorancia en nuestra conciencia. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho? Dios ha añadido la ley. Ha añadido la ley. ¿Y para qué? A causa de las transgresiones. Cuando ya somos conscientes de que estamos transgrediendo la ley de Dios, entonces el pecado empieza a tomar cuerpo en nosotros. Aquí, ¿ve? Somos convencidos de pecados. Y el pecado empieza a intensificar en nuestro corazón a través de la conciencia la culpa. Y esa culpa ahora entonces nos va pesando y tenemos que descargarla en alguna parte. Dice la Biblia que sin ley no se puede inculpar. Ahí lo dice, Romanos 5, 12, 13, sin ley no se puede inculpar. Por lo tanto, Dios usa la ley para inculparnos de pecado. Y cuando va añadiendo peso a nuestras conciencias, entonces luego se nos presenta ¿qué? El Evangelio. Y cuando se nos presenta el Evangelio produce en nuestro corazón arrepentimiento. Dice la palabra de Dios que no debemos de ignorar la bondad, la benignidad y las riquezas de Dios, porque ellas nos guían al arrepentimiento, dice Romanos ahí 2:4. Y el fin de la ley, porque esta ley te traza una sentencia, al final te lleva ¿a qué? Te lleva a Cristo. Dice Romanos 4:10 que cuando tú ya has sido convencido de todo este peso, toda esta sentencia que se te viene sobre tu vida, cuando tengas que presentarte delante del gran trono blanco, ¿vale? Pues el propósito de la ley, ¿cuál es? Que tú te arrepientas y no tengas que comparecer en ese lugar. ¿Por qué? Porque ya Cristo ha comparecido por ti en este lugar, en la cruz del Calvario. Entonces, el fin de la ley se detiene cuando se encuentra con Cristo. Por eso dice Romanos 4:10 que el fin de la ley es Cristo. ¿Para qué? Dice, para justicia a todo aquel que cree. Lo que pasó en el Calvario se te imputa a ti. Se te imputa la justicia de Dios en Cristo. O sea, Él se hace responsable de todos tus pecados y tú quedas exento. Eso es lo que se conoce en teología como la doctrina de la sustitución. Ahí tú recibes justificación, regeneración y santificación. Entonces, cuando hay un arrepentimiento genuino, porque está el arrepentimiento para nacer de nuevo, como dice Juan 3:3 y Juan 3:5, Jesús a Nicodemo le dijo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. El que no nace de nuevo, Nicodemo, no puede entrar. Este arrepentimiento nos lleva a tener un parto interno, un nuevo nacimiento del agua y del Espíritu, como dice la palabra. Y todo eso nos lo revela la Escritura. ¿Por qué? Por medio de la fe. Pero cuando hemos venido a Cristo, y ya todo esto ha sido una realidad en nuestras vidas, que en muchos cristianos ha sido, pero que en otros no se ha dado, entonces, ¿por qué a partir de aquí en adelante sigo viviendo yo? Si yo ya no vivo, dice Gálatas 2:20. Vive Cristo en mí. Lo que antes yo vivía en la carne, ahora, como sigo en la carne, sigo en el mismo cuerpo, pero ahora, aunque la gente ve mi mismo exterior, pero ahora ya no soy yo. ¿Quién es? Es Cristo en mí. Vivo en la fe del Hijo de Dios. Eso es lo que dice Gálatas 2:20. Ya no vivo bajo mi criterio ni vivo consumiendo mi crédito. Vivo en el crédito que Cristo ha preparado para mí. Por eso es que puedo sentir el descanso. Porque ya vivo como mirando la cruz. Todo el tiempo sé que mi justicia es Cristo. Mi justicia es Cristo. No me puedo gloriar en las nuevas obras que hago. No me puedo gloriar en nada. No le añado a mi salvación absolutamente nada. Todo eso tiene que ver con la recompensa y los galardones que el Señor dará aquí, allí en aquel gran día. Pero en cuanto a la salvación, todo es por medio de la gracia de Dios en Cristo. Dice Efesios 2:8 que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es vuestro, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces el descanso que yo empiezo a sentir es genuino. ¿Por qué? Porque me lo propina o me lo propicia el Espíritu Santo. De aquí en adelante, si mi yo ya no está crucificado, vivo yo. Ya no vive Cristo en mí, vivo yo. Entonces el Espíritu Santo se tiene que retirar. Y frustro la gracia de Dios, la hago vana. Por eso es que el apóstol Pablo dice, yo predico a Cristo y estoy crucificado, para que no se haga vana la cruz de Cristo, para que no sea mi hombre, mi humanidad, mi persona la que reciba el mérito. No, la gracia de Dios es que no tengo mérito ninguno.
Entonces aquí ya disfruto con Dios como Padre, porque vivo en el sacrificio perfecto. Dice Hebreos 10:14 que con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Y eso es lo que yo quería deciros en el día de hoy, hermano. Esto es un estudio muy bonito que Dios me regaló y espero que pueda compartirlo más veces con vosotros. Estaré dándole seguimiento si Dios así lo permite. Y también pues quisiera dejaros con lo que son las reseñas del mover aquí. La web del Movimiento Evangelístico de Sevilla.es, por si alguien quiere meterse en la página o alguien quiere también en el email escribirnos. También tenemos el canal de YouTube y ese que es mi WhatsApp. Así que nada, ya nos estaremos viendo en futuros vídeos. Un saludo y que Dios os bendiga. Muy buenas a todos mis amigos y a mis hermanos. Este vídeo es continuación del anterior, donde voy a seguir compartiendo acerca de lo que es la justicia de Dios en Cristo. Y como estuvimos hablando en el vídeo anterior, dando a conocer que la justicia de Dios se nos ha imputado a nosotros por medio de la fe, y ahí hemos adquirido esa revelación, donde dice la Biblia en el libro de Romanos 1:17 que en el Evangelio la justicia de Dios se nos revela por fe y para fe. Por lo tanto, esto es una revelación que tenemos que absorber en nuestro espíritu. La palabra revelación viene del griego apocalipto, que significa descorrer la cortina. Si no lo vemos con los ojos del espíritu, entonces no lo vemos en realidad. La Biblia dice que todo lo que es el diseño de Dios hacia cada uno de nosotros a través de la Escritura es para alumbrar los ojos de nuestro entendimiento. Y nuestro entendimiento tiene que ser procesado a través de la palabra de Dios. Por lo tanto, cuando la justicia de Dios se nos aplica, entonces nuestro yo o nuestra vieja identidad queda anulada y automáticamente pasa a ser crucificada juntamente con Cristo, como estuvimos hablando en Gálatas 2:20, que con Cristo, dijo el apóstol, estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. ¿Ve? Es como si este yo, que yo estoy aquí señalando ahora mismo, ya no estuviera. Y está donde está enterrado, está sepultado juntamente con Cristo. Y lo que antes vivía en la carne, dijo el apóstol, entonces ahora, porque sigo estando en esta tierra, en esta dimensión, en este mundo, ¿qué es lo que pasa? Ahora, lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Lo que nosotros hemos recibido es una muerte por anticipo, que se le llama. Eso es el Evangelio, la buena nueva que le anunciaron a Abraham. Fue por anticipo. La Escritura dice, la Biblia, preveyendo que Dios había de justificar a los creyentes por medio de la fe, dice que le dieron la buena nueva a Abraham, o sea, el Evangelio. Por eso que Abraham fue justificado, pues aquí en este organigrama no lo tengo, pero unos 4.000 años antes de Cristo, perdón, 2.000 años antes de Cristo, desde Adán hasta Abraham 2.000, desde Abraham hasta Cristo otros 2.000. Y dice la Biblia que le fue contado por justicia. O sea, él disfrutó de esto que yo estoy señalando aquí. Esto él lo recibió a crédito. Nosotros somos de la cruz hacia aquí, lo hemos recibido a débito. Pero de todas formas todos participamos o debemos participar de la justicia de Dios en Cristo. ¿Por qué yo vengo con esto? ¿Cuán importante es esto, amigos y hermanos? Una vez que hemos venido a Cristo, no podemos perder de vista la cruz. Nuestra vida de aquí en adelante es la vida en el Espíritu, es el nuevo régimen de vida en Cristo. Y ya no vivo yo no me puedo santificar a mí mismo a través de la ley. La Biblia dice que la ley no santifica. Ahora estaremos hablando del propósito con el cual Dios dio la ley. Y por qué de aquí en adelante, desde que han venido al Señor tantos hermanos, llega un momento que al principio recibimos ese primer amor, ese gozo, esa alegría, pero con el tiempo vamos viendo como que empieza a menguar. El enemigo, la falsa doctrina, Satanás, que es muy astuto, ha filtrado un sistema donde ha ido creando, digamos, una falsa santificación de nuestro yo y de nuestra vida en Cristo. Estuvimos hablando también en Mateo, capítulo 11, versículo del 28 al 30, Cristo dijo, venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados. Y esta palabra, aunque supuestamente muchos piensan que es para el perdido, hay que aplicársela a la iglesia en los días de hoy. ¿Por qué la iglesia está cargada? Porque ha dejado de andar en el yugo. Él dice, llevad mi yugo sobre vosotros. Aquí está el yugo. Esto es lo que hemos dejado de mirar, la cruz. El enemigo ha ensombrecido lo que pasó en el Calvario y nos ha hecho creer que de aquí hacia adelante,
De aquí eres justificado, te dicen los líderes, pero de aquí en adelante te tienes que santificar. Es un error. Ha habido un error doctrinal increíble y se ha creado un sistema legalista y hemos acabado como en los días de Jesús, como los fariseos de la antigüedad. Entonces son muchos los que tienen que volver al yugo con Cristo. Él dice, lleva mi yugo sobre ti, porque ligero es mi yugo y mi carga. Venid a mí los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré como descansar. Hay mucha gente sufriendo en el Evangelio. No siente descanso. Se condenan por sus errores y por sus pecados después de haber sido redimidos. Algo está pasando. Es la falta de revelación de lo que sucedió en la cruz. ¿Por qué? Porque en el Evangelio, repito, la justicia de Dios se revela. Esta palabra de revelación se me ha olvidado escribirla aquí. Se revela por fe y para fe. Pero en el Evangelio, este es el Evangelio que definió el apóstol Pablo. El Evangelio de la gracia. Y el Evangelio de la gracia no puede ser predicado, ni ministrado, ni disfrutado, sino es a través de el sacrificio de la cruz, que es el sacrificio perfecto. Isaías 32, 17 dice la palabra de Dios que el efecto de la justicia, el efecto que esta justicia tendría en el corazón del creyente sería la paz. Y la labor de la justicia, la labor que esta justicia haría en el corazón del creyente, dice que sería reposo y seguridad para siempre. Mira qué palabras más bonitas, donde muchos cuando escuchan esto se escaman un poquito y se retraen, les huele y les suena a calvinismo, pero nada más lejos de la verdad. Esto no tiene que ver con calvinismo ni con salvo siempre salvo, no, esto tiene que ver con el sacrificio que Cristo hizo en la cruz, que es perfecto y no tiene error. Este convenio ya no será movido. Este convenio se celebró en el Calvario y Cristo entró a firmar este pacto por nosotros a la cruz, en lugar de nosotros. El pacto se hace al final con Cristo, que es la simiente de Abraham, y este convenio es perfecto. El Señor sabía lo que estaba haciendo, porque el problema del pecado es un problema que estaba ya resuelto desde antes de la fundación del mundo. Ya Cristo estaba apartado como un cordero inmolado desde antes de que el mundo se fundara. Y a los 4 días de Dios, a los 4000 años de historia del hombre, aparece Cristo como aquel cordero inmolado que tenía que estar 4 días siendo inspeccionado para venir a este lugar a dar su vida por nosotros y a satisfacer toda la exigencia de la santidad de Dios. Entonces, cuando los hermanos en la fe no sienten la paz, que es el efecto de que uno está participando de la justicia de Cristo, se tiene que analizar a sí mismo. Dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos, ¿qué es? Paz para con Dios. Esta paz no es una paz que tiene que ver con carnalidad, no es una paz que dice, bueno, pues estoy tranquilo, estoy relajado. No, estamos hablando en términos espirituales. Es la paz que ha quitado de en medio el acta de decreto que nos era contraria, dice la Biblia, y uno siente que no le debe nada a Dios. Hay muchos hermanos que están todavía queriendo pagar la salvación a través de mensualidades, están queriendo de una forma como el que pide un préstamo, pero esto es un regalo. Dice la Biblia que aquí lo dice en Efesios 2:8, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. El medio ha sido la fe. Y esto no es vuestro, pues es don o regalo de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. De aquí para adelante no tenemos que hacer obras para pagarle al Señor absolutamente nada. Ya está todo pagado en el Calvario. Cristo dijo, consumado es. Entonces de aquí para acá, ¿cómo yo me santifico, hermano Oscar? Es la obra del Espíritu. Es la obra, como dice Filipenses capítulo 2 y versículo 13 y 14, donde se expresa y se predica erróneamente que tenemos que guardar nuestra salvación con temor y temblor, pero se hace un error ahí, porque en el versículo 14 dice, porque Él es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. La obra la hace el Espíritu. Y son muchos los que en su yo, aquí, están produciendo el querer como el hacer. Entonces, hemos echado a un lado la persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene el propósito de convencer al pecador antes de venir a Cristo a través de la ley. Y cuando está aquí, Él no se sale de los parámetros de la cruz.
Él trabaja legalmente a través de esta obra, la obra de la cruz. Ese es el mensaje bendito y divino de la cruz. El mensaje que estaba escondido por los siglos y que la iglesia tiene que predicarlo ahora. Entonces son muchos los hermanos que viven ellos, no viven en la fe del Hijo de Dios, no han aprendido a participar del crédito de Cristo, la fe de Cristo, el crédito que Cristo ha acumulado en el sacrificio perfecto, donde con una sola ofrenda hizo para siempre a los santificados, como dice Hebreos 10:14. No saben que están presentados delante de Dios irreprensibles, santos y sin mancha, porque no predican a Cristo y a este crucificado, dice 1 Corintios 2:2. Y el apóstol dijo aquí en 1 Corintios 1:17, porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, y no con sabiduría de palabra. ¿Para qué? Para que no se hiciera vana la cruz de Cristo. Gálatas 2:20, y en el 21 dice, no desecho la gracia de Dios, pues si la justicia viniese por la ley, en vano murió Cristo. Todo el tiempo tenemos que tener esto presente, número 1, y número 2, aprender a participar de esta gracia, de este reposo, de este descanso. Mira lo que dice Hebreos 12:2. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Él es tanto el autor. El autor de algo es el que la ha creado, es el que la ha diseñado, es el que la ha producido. Y encima de todo, también el que la ha consumado por nosotros. O sea, tenemos ahí un crédito impresionante. Y esta revelación la necesitamos en este tiempo, hermano. Todos, dice la Biblia, tomamos de su plenitud. Este versículo no lo tengo aquí, pero es Juan 1:16. De su plenitud tomamos todos. Gracia sobre gracia, dice. Pero no nosotros, sino los que vinieron antes de él. Muchos piensan que antes de Cristo se salvaron por las obras. No, todos participaron de una fe a crédito. Ahí estaba Abraham, está Moisés, está Noé, están todos. Esta gente adquirieron justicia por medio de la fe. ¿En quién? En uno que vendría. Ellos ya estaban vislumbrando en el tiempo, porque los profetas de la antigüedad señalaron al ungido, al Mesías. La ley tiene el propósito de señalar al Mesías, y los profetas también. Pero ahora dice la palabra de Dios en Romanos 3:21, aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Esta justicia no podemos perderla, porque cuando yo participo de ella y yo descanso, yo me nutro. El Espíritu Santo como un cordón umbilical me está continuamente administrando de esta justicia por medio de la fe. Yo le he creído a Dios y punto. Y tengo este descanso y participo de este reposo. Y la señal de que tengo justificación para con Él es la paz. Y donde habita el Espíritu de Dios, que es la fuente de poder en mi vida, hay libertad. Pero muchos ya no están participando ni están consumando la fe de Cristo. Quieren ser los autores de sus obras, quieren galardones por ellos mismos, y todo esto es un error en el que hemos caído. Es como un error, como una trampa. Mira lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 21. Dice que el pecado reinó para muerte, dice, pero que la gracia o el gobierno de gracia, la gracia reina por medio de la justicia. Si tú quieres sentir en tu vida ese reinado, ese gobierno, esa administración que el Espíritu Santo hace, como los inyectores de los coches que van suministrando poco a poco combustible al motor y hace que consuman menos y sea todo más equilibrado. Si tú quieres que el Espíritu Santo te administre esta gracia y sentir ese gobierno, ese reino sobre tu vida, tiene que ser, como dice, por la justicia. Es que no hay otra forma. Cuando tú estás descansando en la justicia que Cristo te imputa, no tienes que añadirle obra. Eres igual de salvo que el mismo día que aceptaste a Jesús. Ni tú, ni yo, ni nadie, ni Abraham, ni David, ni Moisés, ni los grandes del Antiguo Testamento le podrán añadir a su salvación ni un ápice, porque todos somos salvos por la gracia de Dios en los méritos de Cristo. La gracia es que Dios le otorga mérito, honor y dignidad al que no tiene ninguno. Entonces, cuando nosotros descansamos en esto, porque nos va cayendo la revelación, la fe está viniendo por el oír en este tiempo. ¿El oír qué? El oír la palabra de Dios. Entonces, es como dice aquí 2 Corintios 3:18, dice que nosotros mirando a cara descubierta como en un espejo, ¿ve? Mirando a cara descubierta, ¿qué pasa? Somos transformados, dice. Vamos siendo transformados de gloria en gloria. ¿Por qué? Porque trabajamos la contemplación. Es como el que mira en un espejo, pero en el otro lado está el Señor.
Y esa imagen nos va cayendo poco a poco. No tenemos que hacer nada, no tienes que forzarte nada. ¿Por qué? No me digas que no me esfuerce, hermano. Bueno, sí, te voy a decir que te esfuerce. Como dice la palabra, esfuérzate pues, hijo mío, en la gracia de Dios, dice, que es en Cristo Jesús. Esfuérzate en que el Espíritu Santo sea el que produce en ti, como dice aquí. Él es el que produce en ti, tanto el querer como el hacer. Y guarda tu salvación con temor y temblor, porque tiene que ser Él, no tú. El yo tiene que estar aquí. Si el yo no está crucificado, entonces el yo resucita. Y en un vídeo subsiguiente que tengo que hacer, os explicaré aquí qué es lo que sucede. ¿Por qué resucita el yo en la vida del creyente? Es porque hemos mal usado la ley. La hemos querido usar para la santificación del creyente. La ley no santifica, que nos quede claro. El propósito de la ley lo diré en un subsiguiente vídeo, como he dicho antes. Entonces, nosotros a cara descubierta, mirando como en un espejo, somos transformados. La Biblia dice, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que ese es vuestro verdadero culto. Y que no nos conformemos a este siglo, sino que seamos transformados por medio de, ¿qué dice? De la renovación de nuestro entendimiento. Se nos ha dado un espíritu nuevo, pero nuestra mentalidad, o sea, nuestra alma tiene que ser ahora renovada en la palabra. Cuando se nos va metiendo la información del nuevo hombre en Cristo, llega esta transformación y ahí es donde podemos empezar a comprobar cuál es la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios. Ya lo decía el salmista, la meditación en su ley es la que nos lleva a la obediencia por los impulsos del Espíritu. No es nuestra obediencia, es la obediencia de Cristo la que nos justifica, como dice Romanos. En el capítulo 5 y versículo 19, esa obediencia, la obediencia de uno, es la que nos ha llevado a participar de esta justicia. Así que nada, hermanos, os dejo hasta un próximo vídeo. Que el Señor os bendiga.